Hola, mi nombre es Mario Michel y hoy les voy a enseñar a construir una fuente de voltaje regulable de corriente directa con la cual vamos a poder obtener voltajes regulados de voltajes positivos y voltajes negativos de 12, 9 y 5 volts o el voltaje requerido para realizar prácticas. Esto es con el fin de quedarnos en casa y poder realizar nuestras prácticas de laboratorio en la comodidad de nuestros hogares. Vamos a discutir los materiales requeridos para la construcción de una fuente regulada de voltaje de más 12 y menos 12 volts y tierra, con el fin de quedarnos en casa y poder realizar nuestras prácticas de laboratorio en la comodidad de nuestros hogares a un bajo costo y con un nivel de dificultad intermedio a amateur, por lo que no les debería de costar mucho trabajo conseguir los materiales y armar el siguiente circuito que les voy a exponer. Los materiales son los siguientes. El primero sería un transformador de 127 volts de corriente alterna a 24 volts de corriente alterna con derivación central. Y para explicar qué es un transformador, aquí tenemos el pequeño símbolo, el cual el transformador está constituido por bobinas que están enrolladas en material ferromagnético, que al nosotros inyectarle una corriente, esta corriente va a generar un campo magnético en la bobina y este campo magnético va a inducir un voltaje en las terminales de la segunda bobina, o como se le conoce normalmente, el secundario. En este caso tenemos tres terminales. La de en medio es la derivación central, que es una pequeña segmentación de la bobina, el cual nos permite tener una referencia y tener 12 volts de corriente alterna y 12 volts de corriente alterna. Más adelante en el circuito les voy a explicar por qué ocupamos un transformador con derivación central. Bueno, el siguiente componente es un puente rectificador de diodos de 1 ampere a 2 amperes. Como no vamos a ocupar grandes cantidades de amperaje para las prácticas, con 1 o 2 amperes son suficientes. Aquí tenemos el símbolo de un rectificador al cual se le inyecta una corriente alterna y este nos entrega unos voltajes de corriente directa, un voltaje positivo y uno negativo. Bueno, no negativo, pero con una referencia. Luego vamos a ocupar dos capacitores de diferentes valores, electrolíticos, porque requieren de nosotros conocer cuál es la tierra en el capacitor. Normalmente los capacitores tienen una línea gris que nos permite reconocer que esa es la terminal negativa. Vamos a requerir dos capacitores de 4700 microfaradios, dos de 10 microfaradios, uno de 1 microfaradio, y luego vamos a requerir un regulador de voltaje positivo LM317 y un regulador de voltaje negativo LM117. Estos son componentes que nos permiten regular voltajes, como lo dice su nombre, debido a una señal de regulación o calibración, y nosotros vamos a entregar al componente un voltaje de entrada y el componente nos va a entregar un voltaje de salida dependiendo de la configuración de las resistencias. Aquí hay que tener cuidado en los encapsulados porque, por ejemplo, aquí la regulación en los dos pues es la terminal 1, pero en el 317 el voltaje de salida se presenta en la segunda terminal y en el 337 en la tercera terminal, por lo que hay que tener mucho cuidado siempre al momento de hacer nuestras conexiones y siempre tener a la mano la hoja de especificaciones de datos del fabricante. Y los siguientes componentes van a ser 4 diodos rectificadores, 1N4002, son diodos rectificadores de los que tienen color negro y gris. Les voy a mostrar todos los componentes. Dos
capacitores cerámicos de 0.1 microfaradio, que son los que parecen como una lentejuela. Estos son los cerámicos. 2 trim-pot de 2 kiloohms, que son estas resistencias de precisión de color azul, que nos permiten conseguir resistencias más y regular la resistencia de una forma más precisa. Bueno, sigamos con el diagrama eléctrico o el circuito eléctrico para nosotros poder generar un regulador de voltaje de más 12 volts y menos 12 volts con una tierra. Lo que vemos aquí son las 3 terminales del secundario, del transformador. La terminal del medio es la derivación central o nuestra referencia a tierra. El secundario 1 es la terminal 1, en donde encontramos 12 volts de corriente alterna entre esa terminal y la derivación central, y encontramos otros 12 volts de corriente alterna entre la derivación central y el secundario 2. Aquí se verían las señales que se estarán transformando. Primero, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, aquí en el secundario 1 entra esta señal de corriente alterna, entra a este rectificador, rectifica la señal para que se eliminen los semiciclos negativos, por lo que queda esta onda de esta manera. Luego entra a estos capacitores, que solo son capacitores de rizo, para permitir no permitir que el voltaje regrese a cero y no sea un voltaje alterno, sea un voltaje directo. Luego este voltaje entra al regulador, que lo único que hace este regulador, pues como lo dice el nombre, regula el voltaje. Por ejemplo, si nosotros no quisiéramos 12 volts, podríamos nosotros cambiar el valor de esta resistencia de aquí y moverla acorde al voltaje deseado, por ejemplo 9 volts. Estos diodos de aquí son únicamente para evitar que estos capacitores, al descargarse, se descarguen en la salida de los componentes y los dañen. Es la única, son diodos de protección realmente. Luego aquí tenemos este circuito que es un filtro para que la señal de salida de corriente directa sea lo más recta posible. En el secundario 2 pasa lo mismo, nada más que en vez de que sea en el semiciclo positivo, pasa en el semiciclo negativo y se rectifica, pero voltajes negativos. Esto pasa porque tenemos la derivación central como nuestra referencia, y eso nos permite medir de aquí, de la derivación central al secundario 2, 12 volts, y luego del secundario 1 a la derivación central 12 volts. Es por eso que es muy importante que nuestro transformador tenga una derivación central. De otra manera no podríamos conseguir que generara nuestra fuente 12 volts positivos y 12 volts negativos. Igual el circuito de aquí arriba es el mismo de aquí abajo, nada más pues cambian las polaridades de los capacitores para que estos no se dañen al presentarse voltajes negativos en ellos, y la salida pues sería lo mismo, pero en niveles negativos, menos 12 volts. Bueno, aquí tenemos ya el circuito funcionando. Este multímetro nos deja observar el voltaje positivo y este multímetro nos deja observar el voltaje negativo, que son menos 12 volts. Aquí tenemos nuestro transformador, el cual está conectado a la corriente de 127 volts de corriente alterna, y el transformador se encarga en convertir esa señal de alterna a una señal de 24 volts de corriente alterna, y nosotros podemos dividir esos 24 volts debido a que este transformador tiene una derivación central, la cual nos permite obtener 12 volts de la derivación central a la bobina del secundario 1 y 12 volts de la derivación central a la bobina del secundario 2. Este transformador luego entra por medio de esta terminal que tiene tornillos para nosotros poder atornillar
transformador sin que haya problemas en soldarlo, y también para remover después el transformador por si requerimos utilizarlo para otras aplicaciones. Aquí tenemos el rectificador de diodos, luego pasa la señal por los capacitores que nos permiten filtrar la señal y que la señal no caiga de nuevo a cero y se convierta en una señal de corriente directa. Luego entra los componentes más importantes, que son los reguladores de voltaje. Este de aquí es el regulador de voltaje negativo, el cual es el LM337, y nosotros podemos regular el voltaje negativo con este potenciómetro o trim-pot de precisión. Y de este otro lado tenemos el regulador de voltaje positivo, el cual también tiene un trim-pot, el cual nosotros podemos variar para cambiar la salida de nuestros voltajes de nuestra fuente. Una recomendación es que cuando estén soldando estos reguladores, los solden al final, después de haber soldado todos los demás componentes, ya que estos se pueden dañar al nosotros exponer mucho el cautín a las terminales. O podemos comprar una terminal macho-hembra para poder nosotros conectar y desconectar el regulador. De hecho, eso también nos funciona por si se llega a dañar, sea más fácil quitarlo y sin tener que desoldarlo. También otra recomendación grande que les puedo hacer es impriman, o si no tienen impresora, dibujen el diagrama y vayan trazándolo o tachándolo las conexiones que hicieron, para que al final ustedes se den cuenta qué conexiones se saltaron y así evitar errores al momento de energizar el circuito. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna, por favor déjenla en los comentarios.